Buenas tardes, estimados colegas, amigos, estudiantes. Bienvenidos una vez más a esta interacción online de Servo Imagen. En esta oportunidad, mi persona, el profesor José Luis Aray, licenciado en radioimagenología, estará acompañándolos para tratar un tema de suma importancia para nosotros los profesionales de la radioimagenología y los estudiantes, como es la producción de los rayos X. Este tema lo vamos a desarrollar producto de que a través de los años de experiencia dando clases en aula, me consigo en primera persona que los estudiantes, cuando están incluso en un nivel de tercer año, la verdad es que hay deficiencias con respecto a la comprensión sobre este tema tan importante y tan fundamental para nosotros los profesionales. Siempre les digo en aula que es como que si nosotros le preguntáramos a un abogado que nos definiera la palabra ley, o sea, o nos hablara sobre leyes, y este profesional no supiera hablarnos sobre este tema, ¿no? Da mucho que desear. Por lo tanto, para un radiólogo, para un profesional de la radioimagenología, no saber tal vez qué son los rayos X, no saberlo explicar, no saber cómo se producen los rayos X, deja mucho que desear con respecto al compromiso y a la capacitación que debemos tener todos con respecto a nuestra profesión. Entonces, pero antes de poder entrar en materia acerca de cómo se producen los rayos X, es importante que manejemos algunos conceptos que considero son básicos y fundamentales para poder lograr la comprensión plena. Primero, cuando comprendo desde lo más pequeño todos los conceptos involucrados, al final la comprensión total al final va a ser más efectiva. Un concepto que es fundamental en nuestra profesión, ya que es aquí donde se producen los diferentes fenómenos que producen radiaciones ionizantes y también se produce la resonancia magnética, que no es una radiación ionizante, por supuesto, pero que es aquí donde se produce precisamente el fenómeno físico que da origen a las imágenes. Me estoy refiriendo, obviamente, como lo ven en la pantalla, me estoy refiriendo al átomo, ¿no? El átomo, para decir un concepto rápido y conciso, un concepto que se pueda manejar y comprenderlo de manera fácil, vamos a decirlo de la siguiente forma, ¿no? Incluso los estudiantes que están por acá pueden tomar nota, pueden volver a escuchar el video en caso de que no lo puedan copiar tan rápido. Y bueno, se los dicto. El átomo es, fíjense lo siguiente, vamos a comenzar diciendo lo que no es, porque algunas veces me consigo con estudiantes que yo le pregunto, por favor dígame el concepto de átomo, que además que es un tema que se ve y que se desarrolla en el bachillerato, no en tercer año de bachillerato. Entonces algunos me contestan que es una molécula, la molécula más pequeña, no es una molécula. Otros me dicen, es la partícula más pequeña de la materia. No, tampoco es una partícula. El átomo es la mínima unidad. Fíjense lo que estoy diciendo. Unidad. La mínima unidad en la que se puede descomponer la materia, pero que ésta a su vez conserve sus características y su configuración electrónica. ¿A qué se refiere este concepto? Fíjense que la palabra que yo dije al principio es unidad. ¿Cómo está conformado un átomo? Este es el modelo tradicional. Tiene un núcleo. Dentro de ese núcleo se encuentran los protones y los neutrones. Alrededor del núcleo hay unas capas u órbitas y en estas capas u órbitas están ubicados los electrones. En nomenclatura de rayos X, estas capas se llaman, la primera capa es capa K, capa L, capa M, capa N y así sucesivamente. Cada capa o cada órbita
acepta un número máximo de electrones. Muy bien. Normalmente los átomos son átomos neutros electrónicamente. Cuando decimos que un átomo es neutro electrónicamente, cuando hay un equilibrio entre protones, neutrones y electrones. Es decir, tienen la misma cantidad distribuidos en las diferentes órbitas y en su núcleo. De esta manera podemos decir que un protón tiene una carga positiva. Siempre están en el núcleo. Los electrones poseen una carga negativa y están en las órbitas distribuidos de acuerdo a la cantidad que cada capa permite tener. Ya yo dije que aquí tiene un máximo de 2, puede tener una. Aquí tiene un máximo de 4, puede tener 1, 2, 3, 4. Y por supuesto tenemos los neutrones, que también están en el núcleo, pero los neutrones no poseen carga, son neutros. Muy bien, esta es la estructura atómica. Este es un átomo que está en equilibrio y que además es un átomo neutro. ¿Por qué digo en equilibrio? Porque hay átomos que están en desequilibrio y que no son estables producto de ese desequilibrio. Cuando un átomo tiene en su núcleo un déficit o un exceso de neutrones, decimos que este es un átomo que no está en equilibrio. Por lo tanto, él automáticamente, buscando el equilibrio, se desprende de lo que le sobra en forma de algún tipo de radiación, en forma de ondas electromagnéticas, que puede ser radiación gamma, radiación alfa o radiación beta, positivo o negativo. En estos casos de estos átomos inestables estaríamos hablando de la radiactividad. La radiactividad existe en la naturaleza, no necesita la intervención humana necesariamente. Cuando hablamos de la radioactividad natural, existe la radiactividad artificial, porque el hombre creó isótopos radioactivos con átomos inestables para la medicina, como es el caso de la medicina nuclear con los radiofármacos, o en radioterapia cuando utilizas una fuente radioactiva con un isótopo que tiene en sus núcleos una alta inestabilidad. Él comienza a desprenderse de lo que le sobra para lograr la estabilidad algún día. Eso se llama decaimiento radioactivo o vida media del radiofármaco o de la fuente. Él con los años va decayendo tanto hasta que ya no es radioactivo porque sus átomos logran la estabilidad. Muy bien, esto es con respecto a los átomos. Y les acabo de dar un recuento acerca de cómo se produce la radioactividad. Fíjense que no nombré los rayos X porque obviamente los rayos X no son de origen radiactivo. Son radiaciones ionizantes, pero no son de origen radiactivo. Tenemos dentro de las radiaciones ionizantes, aquí dice que las radiaciones ionizantes están formadas por ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia, con la suficiente energía como para producir la ionización de un átomo y romper los enlaces atómicos o iónicos que mantienen las moléculas unidas en la célula. Es decir, que las radiaciones ionizantes son aquellas que son ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz porque están dentro de un espectro electromagnético y que tienen una característica o una propiedad diferente a todos los otros tipos de radiación que están dentro del espectro electromagnético. Tienen la capacidad de ionizar la materia. Y ahí es donde nosotros vamos a entrar a desarrollar algunos conceptos para poder comprender. Como les decía al principio, hay que comprender lo básico y lo fundamental para entonces ir avanzando hacia lo más complejo. ¿Estamos claros hasta el momento? Bueno, aquí tenemos dentro de un espectro electromagnético los diferentes tipos de onda. Dijimos que las radiaciones ionizantes se comportan como ondas, son transmitidas como ondas. Y aquí tenemos unos ejemplos. Fíjense que las ondas de radio son ondas muy largas, del tamaño incluso de edificios. Los microondas son un poco más cortas. El infrarrojo, un poco más corto. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de tamaño. La luz visible de protozoarios, que igualitos son microorganismos, que solamente pueden ser vistos bajo el microscopio.
La radiación ultravioleta, del tamaño de una molécula. Los rayos X, ya al tamaño de átomos. Y los rayos gamma, a nivel de núcleos atómicos. Pero dense cuenta que la longitud de onda, a partir de aquí, comienza, o sea, de manera sucesiva comienza a disminuirse. Pero es a partir de aquí, donde están los rayos X y los rayos gamma, donde comienza a haber una longitud de onda un poco más corta. Y eso es lo que los hace precisamente este tipo de radiaciones mayormente ionizantes, porque la longitud de onda corta lo que hace es que haya una mayor frecuencia en una unidad de tiempo, por lo tanto hay una alta transferencia lineal de energía que hace que esa alta frecuencia lineal de energía pueda romper los enlaces iónicos que mantienen a los átomos y las moléculas unidos. En ese proceso o ese fenómeno se le conoce como el nombre de ionización. ¿Y qué es la ionización? Bueno, es precisamente eso, crear pares iónicos, romper los enlaces iónicos, y eso solamente lo pueden hacer este tipo de radiaciones de longitud de onda muy corta. Aquí tenemos, ¿no?, otro ejemplo de longitud de onda. Fíjense, los rayos gamma son mucho más cortos, los rayos cósmicos. Nosotros estamos protegidos por nuestra atmósfera, pero aún así existe lo que se conoce como radiación de fondo, que es aquellos rayos cósmicos que logran atravesar nuestra atmósfera, entre ellos algunos rayos solares, y forman parte de la radiación de fondo a la cual nuestro organismo está adaptado a sobrevivir. Pero esto es un ejemplo en el espectro electromagnético de los diferentes tipos de onda, y estamos explicando cuál es la diferencia. Decía yo ayer en clase y en estos días que estaba dando clases sobre el tema en el aula, que podríamos preguntarnos en principio, bueno, pero ¿por qué la luz visible? Yo prendo un bombillo, la radiación me llega a un brazo, al cuerpo, pero no me hace ningún efecto de esto. Bueno, la explicación es, la acabo de decir, es la longitud de onda. La radiación gamma y rayos X son longitud de onda más cortas, por lo tanto tienen una frecuencia mayor y por lo tanto tienen un gran poder de penetración, y esa gran fuerza es la que hace que exista la ionización y cambios en la estructura de la materia a través de romper el equilibrio atómico de los átomos o de romper los enlaces que mantienen unidas las moléculas, incluso romper, como es uno de los efectos más graves y complejos, la cadena de ADN que pudiera generar alguna mutación o alguna aberración dentro de los cromosomas. Ya entendiendo qué es el átomo y que el átomo es la mínima unidad en la que se puede descomponer la materia, manteniendo estas sus características y manteniendo su configuración electrónica. Fíjense, ayer le decía yo a los colegas que están haciendo la licenciatura en Maracay, aquí hoy, el día de hoy, hay varios inscritos para escuchar esta charla, para participar en este conversatorio. Este conversatorio lo que busca es introducir un elemento de discusión para, en la educación continua, juntos, como gremio, como personal profesional de la radioimagenología, estudiantes que forman parte del proceso, poder entre todos ir creciendo en el conocimiento, de manera de que nuestro gremio como colectivo pueda cada día lograr los espacios que nosotros debemos sin ninguna duda abarcar. Bueno, le decía yo a ellos, si yo tengo en mi mano un pedazo de hierro y lo parto en dos, ¿qué tengo en mi mano izquierda y en mi mano derecha? Dos pedazos de hierro. Y si sigo partiendo ese pedazo y lo llevo hasta lo más pequeño que yo lo puedo partir, y sigue siendo hierro, solo que es un pedazo más pequeño. Pero es lo más chiquito que yo puedo destruir, en que yo puedo descomponer ese pedazo de hierro, pero que siga siendo hierro. Y ahí entonces sí me comprendes el concepto del átomo. Es la mínima unidad en la que se puede descomponer la materia, pero que ésta siga siendo o que siga conservando sus características.
y su configuración electrónica, es decir, siga siendo hierro. Y lo más chiquito que hay y que pueda seguir siendo hierro es un átomo de hierro. Fíjense lo siguiente, yo digo allí en el concepto, y que conserve su configuración electrónica. La configuración electrónica es esto, la distribución de los electrones, protones y neutrones para que él esté en equilibrio. Si por algún fenómeno físico que sucede le extraemos un electrón, ya no es hierro como lo conocemos. Es algún tipo de hierro seguramente radiactivo, pero no es hierro puro. ¿Por qué? Porque su configuración electrónica cambió. Por lo tanto, ¿qué es lo más chiquito que yo puedo tener de ese pedazo de hierro? Un átomo de hierro. Es una unidad, es una estructura. Bien, vamos a conversar sobre cómo se producen los rayos X. Ya definimos qué son las radiaciones ionizantes, ya definimos lo que es el átomo. Vamos a definir ahora qué son los rayos X. Los rayos X forman parte de las radiaciones ionizantes, pero los rayos X son un tipo de radiación ionizante artificial. Ayer entramos en una polémica en clase y hoy la traigo acá porque yo preguntaba a mis estudiantes si los rayos X existían o no existían. Y por supuesto se planteó una discusión desde el punto de vista académico, de diferentes puntos de vista. Yo digo que los rayos X no existen. No existen como un fenómeno que está presente de manera permanente o perpetua en un lugar en el que tú llegaste y ahí estaban ya los rayos X y tú entras y te irradias. Eso no es posible, los rayos X no existen. Uno me decía, profe, pero tú me dices, los rayos X existen porque yo le hago radiografías a mis pacientes, le hago radiografías a mis familiares. Bueno, claro, existe el procedimiento para crear los rayos X. Pero los rayos X no existen sin nosotros. Y yo decía un planteamiento allí. Yo les decía, si los seres humanos nos extinguimos por cualquier razón, no va a haber rayos X. Porque los rayos X necesitan que exista una máquina creada por el hombre que con la intervención humana, con nuestra intervención, con la aplicación de una técnica, con una corriente alterna, con el accionar de un dispositivo que va a hacer rotar y disparar, solo ahí es cuando después de la interacción de esos electrones artificiales que nosotros creamos allí, es que cuando después existen los rayos X. Por lo tanto, es un planteamiento, es una discusión para el análisis, para que lo piensen. Pero después de largos momentos de reflexión, yo llego a la conclusión, no existen. Pero claro, cuidado, no es que miren, profesor, aquí todos somos radiólogos y estamos trabajando con los rayos X y el profesor dice que no existen. No, yo no estoy diciendo eso. El procedimiento existe, gracias a Dios existe. Nos permite a nosotros dignificar nuestras vidas estando en el servicio continuo, en el ejercicio de nuestra profesión. Está muy bien, pero ¿existen perennemente sin la intervención humana? No existen. Entonces, bueno, les quería traer a consideración esa reflexión para que luego en el WhatsApp podamos tal vez intervenir, el que quiera, por supuesto, y si quieren. Si no, no hay novedad. Seguimos con los temas propuestos o cualquier inquietud que ustedes puedan hacer llegar a través de la vía WhatsApp dentro de unos minutos, cuando estemos interactuando. Nosotros estaremos siempre desde nuestra experiencia tratando de compartir con ustedes nuestro punto de vista, siempre basado en los textos, en lo que es, y por supuesto también en nuestras reflexiones y experiencias. Vamos a definir qué son los rayos X. Los rayos X son ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz
y que tienen la capacidad de ionizar la materia. Listo, esos son los rayos X. Son ondas electromagnéticas, porque ya vimos que dentro del espectro electromagnético ellos están ubicados y por lo tanto son ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz, porque todas las ondas que están dentro del espectro electromagnético viajan a la velocidad de la luz y que tienen la capacidad de ionizar la materia. Ahí está la diferencia, ahí está el detalle. Porque ellas sí tienen la capacidad de ionizar la materia y la luz visible no. Porque su longitud de onda es muy corta, por lo tanto tienen una frecuencia muy alta, transfieren mucha energía, que esa cantidad de energía es la que hace que se cambie la materia. Ahí está la definición pasito a pasito de lo que son los rayos X y las radiaciones ionizantes. Porque si tú no comprendes qué es la ionización, tú no vas a comprender qué son los rayos X o qué son las radiaciones ionizantes. Porque tú puedes repetir un concepto y lo puedes repetir hasta no parar, por siempre, por muchos años. Pero si tú no lo comprendes, tú no sabes de lo que estás hablando. Por lo tanto, debes en ese concepto comprender qué es la ionización. Tienes que entender por qué viajan a la velocidad de la luz, por qué es una onda y por qué está dentro del espectro electromagnético. Una vez que tú tienes esos elementos claros, para ti es muy fácil entender qué son los rayos X y qué son las radiaciones ionizantes y cuáles son las radiaciones ionizantes y cuál es el origen de estas radiaciones ionizantes. Todo eso lo manejas comprendiendo lo que es el concepto del átomo y el concepto de ionización, conceptos de espectro electromagnético, y todo esto después tú vas estructurando ese conocimiento y se te hace muy fácil comprender. Y es la intención de este taller, hacerlo lo más fácil posible, de manera que nosotros como profesionales de la radioimagenología podamos comprender el procedimiento. Como ustedes ven en esta imagen tenemos un diagrama de un tubo de rayos X. De hecho, aquí dice el tubo de rayos X. Y a grosso modo, podemos decir que tiene un blindaje a base de plomo que se conoce como carcasa. Ya lo vamos a ver en otra imagen mucho mejor. En el interior tiene, en una cámara al vacío, en una ampolla de vidrio, como un bombillo. Él está al vacío, igualito que un bombillo. Tiene un lado negativo que se conoce con el nombre de cátodo. Este cátodo está conectado al lado negativo, como ya dije, de la corriente. Este cátodo tiene un filamento o dos filamentos que definen el foco fino y el foco grueso. En el lado positivo tenemos a un ánodo. Este ánodo, como indica esta flechita azul, es rotatorio y termina en punta de lápiz como un bisel. Ok. Cuando nosotros aplicamos una técnica cualquiera para hacer, por ejemplo, una radiografía de mano, ayer discutíamos las técnicas de mano, siempre las discutimos. Hay gente que me dice unas técnicas, bueno, increíbles. Para una técnica de mano, por ejemplo, unos 42 KB con 1.5 MAS, si trabajas con un digitalizador de imagen, yo creo que esa es una técnica adecuada. Una dosis baja, respetando el principio Alara, disminuir cuando razonablemente sea posible las dosis de radiación, conservando la calidad de imagen. Cuando tú aplicas esa técnica, cuando el MAS de esa técnica es el que va a fluctuar por este cable y va a llegar al cátodo. Por aquí, por este cable, van a fluctuar electrones. Que el cátodo tiene un dispositivo que hace que se concentren esos electrones. Mientras más alto es el MA, más electrones se van a producir en este cable y van a llegar al cátodo. Se va a producir aquí una nube de electrones. Cuando tú estás rotando este filamento, los electrones comienzan a fluctuar por ese filamento, se comienza a calentar y se produce una nube de electrones. Cuando estás rotando, lo que está rotando es el ánodo, está girando. El sonido que tú escuchas en el tubo es el ánodo que está girando.
¿Por qué gira? Para que esos electrones nunca choquen en el mismo lugar, sino que vayan chocando de manera aleatoria. Esto le da mayor vida útil al tubo de rayos X. Tiene una vida útil más larga. Cuando los ánodos eran fijos, había un desgaste más en un periodo corto de tiempo y los tubos duraban menos tiempo. Aquí tenemos otro diagrama. Aquí tenemos el ánodo de este lado, está invertido. Aquí tenemos el ánodo que es positivo, fíjense cómo lo tenemos acá, en forma de bisel. Aquí tenemos el circuito del filamento del cátodo, fíjense, aquí está el filamento, por aquí fluctúan los electrones, aquí se produce la nube de electrones, esta es la carcasa de vidrio, luego esta carcasa de vidrio tiene la carcasa de plomo o el blindaje, el ánodo rota, fíjense lo que dice aquí, tiene unos rodamientos que permiten que el ánodo se desplace a largas velocidades, pero fíjense lo que dice aquí, ánodo rotatorio de wolframio. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que aquí en el ánodo está conformado por un material. Recuerden lo que les estaba hablando del hierro, el hierro y de los átomos del hierro, lo más chiquito que yo podía obtener y que siga siendo hierro, era un átomo de hierro. Bueno, aquí pasa lo mismo. El material que conforma el ánodo es wolframio o tungsteno. Es lo mismo, tienen el mismo número atómico, cambió el nombre, ahora es wolframio, pero antiguamente tungsteno. El tungsteno tiene un número atómico. Yo les pregunto, rapidito y les respondo de una vez. ¿Cuál es la mínima unidad en la que yo puedo descomponer el wolframio, que es el material que conforma el ánodo, y que siga siendo wolframio? Un átomo de wolframio. Aquí, todo este ánodo está compuesto de wolframio, pero lo más chiquito que hay allí, que es un átomo de wolframio. Muy bien. Cuando estos electrones, yo pongo a rotar el tubo y se forma la nube de electrones en el cátodo, y después que yo disparo, todos esos electrones salen eyectados hacia el ánodo e interaccionan con el material. Cuando yo digo interaccionan con el material, se refiere a que estos electrones interaccionan con los átomos de tungsteno directamente, porque aquí lo que hay es una partícula subatómica, es decir, un electrón, una nube de electrones, pero a su vez es un electrón el que va a hacer la interacción con un átomo, o dos electrones, varios electrones, y ahí son millones de electrones con millones de átomos. Por eso es la cantidad de radiación es suficiente para generar una imagen. Una vez que ellos interaccionan con estos átomos, existe un diferencial de energía, suceden allí tres fenómenos físicos que producen, uno de ellos produce calor y dos de ellos producen rayos X. Y a eso venimos hoy aquí. Vinimos a precisamente poder explicar con dibujitos, con plastilina, cómo es que se producen los rayos X dentro de un tubo de rayos X, entendiendo, como ya lo expliqué, que los rayos X son de naturaleza artificial, que no existen y que necesitan todo este mecanismo electrónico para poder existir, para que nosotros, los profesionales de la radioimagenología, podamos participar en la producción de los rayos X, o mejor dicho, en la generación de los rayos X. Si esto no existiera, no existieran los rayos X. Entonces, de eso se trata y ya lo vamos a explicar pasito a pasito. Aquí vemos, ¿no?, lo que yo le explicaba al principio. Aquí están los electrones, chocan con la parte biselada del ánodo, que si no tuviera así, que fuera plano, la radiación saliera en todas las direcciones, pero esta forma de bisel, punta de lápiz, es lo que permite que salgan todas direccionadas hacia un mismo lugar.